Hola Eric, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estás bien? Sí, no, estoy tratando de conectar mis audífonos. A Hola, ver. buenos días, Eric, Manuel, ¿qué tal? Hola, hola Mauricio, ¿cómo va? Bien, bien. Sí. Eric, acá Mauricio, quien te acaba de saludar, es el Ajá. director de la Escuela de Obras Civiles de Santiago. Ah, un gusto, Mauricio. Un gusto, Eric, y gracias por acompañarnos. Estamos esperando a Edgar, que es el moderador, que creo que, no sé si te dejo a ti con privilegios, Manuel, No, es que eso pero le yo estoy sé que viene hablando. saliendo de clase, entonces llega siempre justo. Le estoy hablando porque, claro, no, Sí, no me. ya si tú le estás hablando, sí, pues yo traté de Pero, compartir, porque siempre pongo el... y no claro, me tú deja. a veces tú estás como coanfitrión, pues, pero seguramente te Voy a deja ver si... una vez que él ingresa. Sí, sí, pero no. Pero podemos probar, Eric, si es que puedes compartir tu presentación. A ver. Sí, Sí, pero no, no puedo. dice que no permite No puedo. el Sí, sí, yo compartir. traté de tener la grabación o de yo compartir algo y tampoco pude. Ya. Ahí le pedimos a Edgar que se conecte. Ah, ahora dice que voy a iniciar. Ya, pobre, podría Edgar así como que Mm. deja los plumones en el asiento que viene a hacer Y se clase. viene. Claro, él me dice por interno que estaba en prueba más encima. Y eso Imagínate, sí, siempre se extiende. Pero estamos bien a tiempo. Así sí. damos unos minutos para que se conecten los estudiantes también. ¿Qué tal, Víctor? Y Eric, tú estás ahora allá en la octava región, en la Universidad del Biobío. Sí, 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 acá estoy, en Perfecto. la sede de Conce. Ajá. Te cuento un poco, Mauricio. Eric llegó justamente a hacer su postdoc con Norambuena, con José Norambuena, cuando estaba acá Ah, perfecto. en Bio Bio. Sí, yo llegué, ah, llegué casi en pandemia. Cuando estaban los cierres de pandemia, cuando empezaron las aperturas, llegué a hacer postdoc con Norambuena. Y, y luego de eso ya me integré como académico. Ujú. Hola, hola. Buenos ¿Qué días. tal, Edgar? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo ¿Qué tal, vas? Manuel? Recobre el aliento, porque ahí no estaba contando Manuel que venía de tomar pruebas. Sí, estaba tomando pruebas. Estaba entregando la llave de la sala y subí corriendo. Sí, sí. Edgar, te presento a Eric, Eric Hola, Alpiza. Eric. ¿Cómo Hola, estás? hola. Mucho gusto. Eric, te cuento un poco. Edgar es el secretario académico y el responsable de esta asignatura dentro de nuestra malla curricular. Él es quien coordina y entre todos tratamos ahí de ayudarlo con algunos charlistas. Con un charlista, así es. Así es. Ah, bien, bien. Así que si algo sale mal, es responsabilidad de Edgar, ¿vale, Eric? Si se Ok. No sale hay otra. bien, Así es. No, no es por meter todos presión, no. repartimos los Es, créditos. Sí, sí. es como el técnico de fútbol. Claro. Claro, y si sale bien, el invitado, el que invitó que hay, Exacto. pero si algo sale mal, Edgar es el responsable. Así es. Son Oye, las cosas que tienen que ver. esperamos ahí un par de minutos a ver si los chicos deben estar ahí en proceso de conexión. Sí, yo creo que generalmente siempre partimos tipo 10:25, más o menos esa es la Sí, hora. perfecto. Ahora podemos testear quizás Tu la presentación conexión. para ver eso sí, para ver si es que la puedes compartir ahora, Eric, y así Sí. A probamos ver, voy a enviar y veamos. solicitud. Ah, ya te voy a dar. Te voy a dejar compartir, Ajá. Eric. Ah, sí, ya estoy Ahora sí. autorizado. Ujú. Sí, ahí debería verse la. Sí, ya empezó. A ver. Bien. Al menos dice haga doble clic para evitar Ya, eso ahí sí, Sí. perfecto. Se dejamos los primeros minutos para
conocernos un poco, Eric, entrar un poco en confianza y ya está. Entonces la idea es una presentación entre 30 40 minutos y luego una ronda de consulta, una conversación entre los estudiantes, nosotros, para que se pueda ahí extender un poco más en algo que a veces en las charlas hay algunos detallitos que no necesariamente da el tiempo como para hacer una mayor explicación. Entonces ahí, posterior a la charla, siempre viene ahí una ronda de preguntas, pero es más bien es una conversación. Y como te contaba, esta charla está en el contexto de una de nuestras asignaturas, que es la última de la malla curricular y que tiene por nombre Innovación en Ingeniería Civil. Ajá. Entonces, durante el semestre nosotros invitamos, este semestre a 13 charlistas, que justamente vienen a contarnos en qué están trabajando y cómo su trabajo aporta al área del conocimiento nuestro en ingeniería civil. ¿Vale? Ese es el contexto que si bien te lo indicaba vía telefónica cuando conversamos, ahora te lo formalizó aún más. Entonces, Perfecto. la mayoría de los estudiantes que están conectados son ingenieros civiles, o son futuros ingenieros civiles, ya estoy titulándolos a todos ya. Son futuros ingenieros civiles de último año, entonces la intención es que puedan, como te digo, surgir aquí charlas, o sea, una discusión también de lo que tú vas a exponer, ¿vale? Y que está súper relacionado con las cosas que nosotros vemos. Ajá. Y la innovación está, bueno, ¿para qué te voy a spoilear? Las innovaciones están ahí en tu título, de alguna manera está indicado, pero bueno, ahí te dejamos a ti para que tú nos cuentes más en detalle. Perfecto. Sí. Así Este, que si ajá. quieres la pones en modo presentación para que probemos si pasa o no pasa y ya esperamos un par de minutos y comenzamos, que ya se Ok. conectaron bastantes. Ajá. Sí, se ve perfecto. Se ve bien y logras pasar o no, a ver, una y otra, como las slides. A ver. Ahí está. Sí. Perfecto, ya, Sí, perfecto, sí, sí. dale, está Sí bien. pasa. Tú nos dices, Edgar, ¿vale? Estamos Sí, ahí yo a creo que estamos tu... en buen tiempo. Bien. Buenos días a todos los que están conectados. Bienvenidos a la sesión ya número 12 del Seminario de Innovación e Ingeniería Civil, versión 2026-10. Hoy con el agrado de tener a Eric Alpiza Reyes, que voy a dejar básicamente la presentación a cargo de Manuel. Yo me encargo de hacer la presentación del seminario, así que bienvenidos a todos y es tuyo el escenario, Manuel. Perfecto, perfecto, muchas gracias, Edgar. Saludos a todos los que se están conectando recién y mi función aquí es presentar algunas características y detalles de la experiencia que tiene Eric. Eric es ingeniero químico y doctor en ciencias químicas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además es académico asistente en el Departamento de Ingeniería de Procesos y Bioproductos de la Universidad del Biobío, en la octava región. Eh, Su trabajo en encapsulación bioinspirada para materiales de construcción autorreparable ha dado lugar a publicaciones en revistas de alto impacto, diversas revistas. Además, su investigación sobre asfalto autorreparable mediante microcápsulas de espora, que desarrolló previamente a lo que nos va a presentar ahora, tuvo una amplia repercusión en medios nacionales e internacionales, no solo en revistas indexadas, sino que en medios de comunicación, ¿vale? Es investigador responsable del proyecto Fondesit, de iniciación que está centrado en cápsulas porosos jerárquicas con nanopartículas de base biológica para materiales cementicios autorreparables, que entiendo que es algo de eso lo que nos va a comentar ahora. Eh, Adicionalmente, debo decir que Eric también tenemos ahí una amistad de algunos años, colaboramos juntos hace 2 o 3 años también, así que es parte de nuestra casa también. Seguramente él ahí durante su presentación algo va a comentar de la relación científica que hay entre sus estudiantes y los nuestros y nuestra universidad. Así que bienvenido nuevamente, Eric, y tienes ahí el paso para
para tu presentación o si es que algo se me escapó, tú puedas ahí adicionarlo. No, Bienvenido, no, Eric. muchas gracias por la invitación. Sí, parte de lo que dijo Manuel, mi formación va focalizada hacia la ingeniería química y a lo largo de ese tiempo ha ido mutando hacia la interdisciplina y hacia la multidisciplina y ahora el campo de aplicación va focalizado a la ingeniería civil. Incluso en el título de la charla, ustedes podrán ver algunas palabras que son clave, que básicamente es bioinspirado y autorreparación. Y todo esto va enfocado hacia materiales cementicios. La primera palabra, bioinspirada, básicamente da respuesta a las demandas, a las exigencias que hay no solo en el entorno académico o en el mundo de la investigación, sino que también a nivel industrial, donde ya el planeta como tal o todo está virando hacia un enfoque sustentable, hacia un enfoque sostenible, hacia desarrollos que tengan un impacto ambiental reducido o en miras a un impacto negativo. Y es donde entran los materiales cementicios, donde se está trabajando bastante para tener materiales que sean net cero o cuyas emisiones de CO2 sean bajas, y dado que ese material también tiene la capacidad de captar CO2. Y viene la otra palabra clave, que es la autorreparación, en la cual a lo largo de la presentación les voy a explicar un poco de qué va la autorreparación y cómo todo esto en conjunto puede ser aplicado hacia los materiales cementicios. Primero, y a modo de contexto, en el mundo de los materiales cementicios, eh, hay una problemática importante o hay algo que preocupa a la industria en general, que es prácticamente un 8% o un poco más del 8% del dióxido de carbono que se genera a nivel mundial anualmente, corresponde a la industria asociada a la producción del cemento. eh, y también se tiene un equivalente de una producción de 0,9 toneladas de CO2 por cada tonelada de cemento producido. Es prácticamente una relación 1 a 1, lo que hace que se tenga que poner acción sobre ese tema para buscar alternativas que reduzcan eh, esas emisiones. Paralelamente, se tiene el problema asociado a la vida útil de, de los materiales cementicios, dado que estos se ven afectados y específicamente en zonas sísmicas. Por ejemplo, Chile, que es un país característicamente sísmico, registra una gran cantidad de movimientos. Esto, más las condiciones del entorno, obligan o requieren inversiones en cuanto a su mantenimiento. Por ejemplo, Chile en el 2024 invirtió 7.164 billones de dólares solo para dar mantenimiento hacia sus estructuras compuestas de cemento. El Reino Unido invierte cerca de 40 billones anualmente de libras. Eh, Básicamente esto implica niveles de producción anuales en metros cúbicos de 14 billones de cemento, lo que equivale a que por persona se demandan 2 metros cúbicos de, de estructuras de materiales cementicios. Y entonces todo eso en su conjunto eh, obliga o demanda buscar alternativas para incrementar la vida útil de la infraestructura, específicamente aquella compuesta por materiales cementicios. Y es ahí donde entra el self-healing. El self-healing es una estrategia que permite o que pretende incrementar el tiempo de vida útil de esas construcciones y de esta forma demandar una producción menor anual de este material
Y también si las alternativas es el healing, son de base biológica o bioinspiradas, se pretende reducir ese impacto en producción de CO2. ¿De qué va el self-healing? El self-healing es básicamente producir materiales que tengan la capacidad de autorrepararse o repararse a sí mismos. Se está en el ámbito de la investigación y en torno a la autorreparación, ya se están teniendo distintos avances. Yo creo que aquí, bueno, la mayoría, todos, nos ha pasado que se rompe la pantalla del celular o se rompe la mica o el protector del celular, y lo ideal sería que esta mica fuera autorreparable. En torno a esos tipos de materiales que son poliméricos, ya hay bastantes avances y muy seguramente en los próximos años se estará viendo, por ejemplo, micas protectoras de celulares que una vez que se estrellan, estos polímeros tienen la capacidad de autorrepararse. En el caso del cemento, se necesita utilizar materiales adicionales a la mezcla convencional y existen distintas formas de agregarlos. La, la idea o el concepto de cell healing en el cemento está asociado con el daño estructural que es inherente, por ejemplo, a condiciones ambientales. La luz, la humedad, la presencia de la entrada de oxígeno, la luz ultravioleta. Todo eso genera procesos de deterioro asociado con los movimientos, con los sismos, y las cargas mecánicas y los esfuerzos constantes van generando un daño. Este daño parte por la formación de microgrietas. Y si ese material, si esa microgrieta logra encontrarse con algún material que tenga la capacidad de liberar un compuesto que pueda reaccionar con el entorno y tenga la capacidad de sellar la microgrieta, el daño estructural se puede reversar. Se puede reversar y eso permite tener estructuras con una vida útil más grande. Así que eso se puede conocer como autorreparación. La autorreparación en el concreto puede suceder de dos formas. La primera forma es autógena. Ese sistema autógeno simplemente es inherente al material, dado que el concreto generalmente tiene grupos asociados a calcios, a carbonatos de calcio, que en el proceso de curado o en proceso de fragado no terminaron no terminaron de curarse y están altamente disponibles. Entonces, cuando se forma una microgrieta, el agua puede penetrar ya sea directamente en forma de agua o en forma de humedad, entra en contacto con los carbonatos de calcio, ahí viene una serie de reacciones químicas y de manera normal, sin necesidad de algún agente externo, puede autorrepararse. Esto en su conjunto se conoce como reparación autógena, autorreparación autógena. Pero ahora se está trabajando con sistemas que aceleren esa tasa de autorreparación para que ese daño estructural no crezca y la autorreparación sea más rápida. Y para eso está la autorreparación autónoma, la cual consiste de agregar agentes con distintas morfologías o distintos funcionamientos a la mezcla. Y entre las clasificaciones puede haber distintas maneras de verlos. A mí me gusta adoptar esa clasificación donde se pueden utilizar polímeros superabsorbentes, que son materiales que tienen la capacidad de absorber humedad e incrementar su volumen. Estos, si están en la microgrieta, por penetración de la humedad, incrementan su volumen y cierran la grieta. Otra alternativa son las redes vasculares, las cuales están alineadas a lo largo de la estructura y al momento de formar la grieta, es muy probable que se encuentre con esta red vascular, la red vascular se rompe y libera un agente sanante que tiene la capacidad de sellar la grieta. Y finalmente viene la encapsulación. La encapsulación consiste de generar cápsulas y las cápsulas es exactamente como las conocemos, las de los remedios, la de los fármacos, donde tienen dos componentes principales, donde tienen un portador
el cual tiene que activarse cuando sea necesario y tienen un ingrediente activo al interior. Ese ingrediente activo se libera y sella la grieta. Y esa es la forma en la que funciona la autorreparación autónoma utilizando técnicas de encapsulación. Entonces, ¿cómo podemos o cómo va a funcionar una cápsula para autorreparar de manera autónoma un material cementicio? La imagen lo explica claramente. Cuando tenemos el material cementicio, se puede generar una microgrieta. Esa microgrieta eventualmente va a encontrarse con la cápsula y la cápsula se va a abrir, va a liberar el agente sanante y el agente sanante va a ser el que va a llevar el trabajo de sanar la microgrieta. Dentro de la búsqueda de soluciones o de distintos compuestos para generar estas cápsulas focalizadas hacia los materiales cementicios, la gama de opciones es muy amplia. Generalmente se trabaja con sistemas poliméricos, los cuales funcionan muy bien. El gran problema de estos materiales poliméricos es que su incidencia en la producción de CO2 sigue siendo muy alta. Es decir, si se ataca el tema de la durabilidad del material, pero el tema de las emisiones de CO2 sigue sin atacarse. Por lo tanto, se pueden buscar alternativas bioinspiradas de la naturaleza. Y ahí es donde hemos lanzado la mirada hacia un material que es muy abundante en Chile por sus características geográficas, que es la pumita. La pumita es un material altamente poroso y es muy rico en sílica. Entonces, este material, debido a su alta porosidad, puede captar al interior de sus poros distintos compuestos. Habitualmente, y la razón principal por la cual la pumita aún no se ha utilizado en la industria del hormigón es por su resistencia mecánica, ya que es muy baja y en las estructuras eso puede jugar en contra. Pero como su estructura es porosa, si podemos diseñar procesos que nos permitan llenar esos poros vacíos y a la vez incrementar la resistencia mecánica de este material. Así que la pumita se convierte en un agente encapsulante ideal y ese agente encapsulante necesita ciertas condiciones, porque para tener la cápsula, como les comentaba, necesitamos un agente encapsulante y un ingrediente activo. El ingrediente activo que mejor funciona y que ya se ha testeado para temas de autorreparación es el silicato de sodio, o comúnmente conocido como vidrio líquido. Ese material es un líquido que tiene una propiedad bien interesante. Al entrar en contacto con el oxígeno, cristaliza y se endurece, y por eso se conoce como vidrio líquido. En el caso del cemento, cuando se genera la microgrieta, se libera el silicato de sodio y al liberar el silicato de sodio y como hay una grieta, se permite la entrada de oxígeno y como está entrando oxígeno de manera continua, el sodio cristaliza y queda depositado en la grieta y con eso logramos sellar las grietas presentes en los materiales cementicios. Y así es como va esa idea de concepto. Eh, Como idea de concepto funciona bien, es disruptiva y ahí incluso con Manuel ya llevamos bastante tiempo trabajando en esa idea, en cómo puede ir mejorando y cómo se puede ir llevando a la práctica. Y para eso partimos con dos grandes preguntas. Primero, ¿cómo se puede desarrollar un sistema encapsulante que use recursos locales de Chile, pero que tenga una aplicación que sea transversal a todo el planeta? Y el segundo, una vez que ya tenemos el candidato ideal, que es la pumita, eh, y un diseño de cápsulas, necesitamos diseñar un proceso de producción, un proceso que involucra distintos parámetros, por ejemplo, el tamaño de las rocas y también la concentración
del material que va a proteger la capa externa de esta cápsula para lograr tener una cápsula que tenga una buena cantidad de agente sanante a su interior, pero que tampoco afecte las propiedades mecánicas del sistema, eh, del sistema global. Para responder a esas dos preguntas, se trabajó con una investigación preliminar donde, de hecho, aún está en curso esta investigación, donde se están sentando las bases para tener este diseño de cápsula óptimo que cumpla esa función, tener la capacidad de sellar grietas y también averiguar si esas grietas, una vez que han sido selladas, el material conserva sus propiedades mecánicas o se ven afectadas esas propiedades mecánicas. Lo que les voy a presentar a continuación es un avance que hemos tenido con un estudiante doctoral que está trabajando en esta línea y pri- enfocado principalmente a los parámetros óptimos para este diseño de cápsula y para que pueda funcionar. Dentro de los resultados que se han tenido, primero se llevó a cabo una caracterización de la pumita, del agregado volcánico, con el sello regional, netamente chileno. Entonces necesitábamos conocer este material, cómo era antes siquiera de pensar en utilizarlo o de saber que era útil, necesitábamos conocerlo en su totalidad, y para ello se hicieron distintos estudios. Los estudios que a nosotros nos importaban, nos aportaban información de mayor valor desde el punto de vista diseño de cápsulas, primero consistía en conocer su forma y qué tan uniforme eran estos materiales. Decidió trabajar en intervalos o familias granulométricas que partían de los 2 a los 4,75 milímetros. Otra familia que iba de 4,75 a 6,3 milímetros. Y finalmente con agregados más grandes que iban de 6 a 8 milímetros. Eh, en la figura A se hicieron ensayos de saturación. Estos ensayos de saturación estaban focalizados para saber si estas partículas porosas podían ser penetradas y estos poros podían ser llenados de distintos compuestos. Así que el punto de partida es saturarlos simplemente con agua, ya que es el solvente o el líquido más disponible, y ver qué tanto se podía acceder al interior de los poros del material. El resultado nos arrojó una tendencia que iba subiendo, y eso implica que a medida que teníamos agregados con un tamaño más grande, esos podían retener una cantidad de agua mayor, pero la diferencia entre ellos no era significativa desde el punto de vista estadístico, lo que nos llevó a concluir que independientemente que a medida que subía el tamaño, el causante era que se tenía una mayor área superficial o un área de contacto, y eso era lo que permitía que accediera más agua. Así que el tamaño desde el punto de vista em, eficiencia de encapsulación o qué cantidad de agente sanante podía captar la cápsula no era tan influyente. Se hicieron análisis de microscopía óptica para saber cómo era la forma de esos poros, porque sabíamos que había estructuras porosas, pero queríamos clasificar estos poros, ya que los poros al interior de estos materiales pueden ser poros completamente aislados en forma de burbujas, para lo cual para nosotros sería un gran problema, ya que sería muy difícil acceder a esa porosidad interior o poros interconectados. Así que la segunda medición fue focalizada a ver la estructura a nivel externo de ese material para ver esos poros, y se hizo un análisis de imágenes apoyado con herramientas de IA para programar, y se utilizó una técnica de contraste.
para ver cómo era esa distribución de poros. Y aquí en la imagen lo dice todo. Son poros que están en distintos tamaños o en distintos órdenes de magnitud. Es decir, son poros que pueden considerarse como macroporos, pero también podemos observar poros en el tamaño micrométrico, microporos. Por lo tanto, ese tipo de material se puede, se puede considerar o entra dentro de la categoría de materiales con porosidades o materiales cuya estructura corresponde a una estructura jerárquica. En inglés es hierarchical, pero si lo traducimos, quizás la traducción directa al español sería estructura de andamios, aunque en realidad son sistemas porosos jerárquicos, donde existen poros en distintos años de magnitud, pero para los cuales sí se puede acceder. Por lo tanto, esos resultados son muy alentadores desde el punto de vista que nos dan la luz verde para continuar con la investigación y ahora pasar a la etapa de cápsula. Se midió también la distribución de los tamaños y la esfericidad. En el caso de la distribución de tamaños es para ver en las en las tres familias estudiadas, esos tamaños tenían una gran variación o eran tamaños uniformes. Ese parámetro es importante cuando hablamos ya en procesos que demandan granulometrías y granulometrías controladas. Nos encontramos con que estaban un tanto controlados y que la distribución de tamaños siempre se mantenía hacia la misma tendencia, lo cual también resultó ser alentador. Y finalmente se analizó a algo que se conoce como la circularidad, que no es más que ver qué tan circular es este material, es decir, si esta roca tiene una tendencia a ser completamente amorfa o tiene una tendencia a asemejarse a una esfera o a una circunferencia. Encontramos valores que estaban de 0 a 0,2, 0,3, lo cual lleva la tendencia nos permite concluir que tenemos estructuras un tanto ovoides o, para más fácil, estructuras similares a las de un huevo, lo cual también es bueno porque podemos tener cápsulas que puedan funcionar bien como un agregado. Eh, a nivel, a nivel biomimética, que es un concepto que va de inspirarnos en la naturaleza y cómo funcionan las estructuras de la naturaleza y replicarlas. Eso es biomimética. Y a nivel de biomimética se dice que las estructuras perfectas siempre van a ser las esferas. Y bueno, ustedes como estudiantes, si son observadores, incluso hasta a nivel personas, hasta a nivel demandas de físicas en el cuerpo. Siempre un cuerpo más redondeado, un cuerpo con más curvas va a ser más atractivo visualmente. Y la naturaleza lo dice, lo dice como una tendencia general. Por eso es que el mismo planeta tiene una forma ovoide, pero no es una esfera totalmente. Y hacia allá va el indicativo. Y por lo tanto, ese material, como tiene una forma ovoide, puede ser un buen indicativo de que pueda funcionar bien. En la siguiente etapa, ya vino la síntesis de cápsulas. Se tomó la pumita, se sometió a un proceso de impregnación al vacío a condiciones específicas, en el cual se le impregnó el silicato de sodio como agente sanante. El problema es que si a esta cápsula le impregnamos el silicato de sodio, este material se va a liberar y necesitamos agregar una capa externa o un sello externo que sea capaz de contener al silicato al interior de la pumita. Y para eso se utilizó PVA o alcohol polivinílico. Este material es una especie de polímero similar a una bolsa plástica que lo tenemos en solución y al entrar en contacto con, con la cápsula recién sintetizada, tiene la capacidad de formar la película, endurecer y proteger al silicato de sodio. Así que sintetizamos las cápsulas y fue momento de caracterizarlas.
volvimos al punto de partida, a las caracterizaciones esenciales, donde primero es estudiar cómo cambia el tamaño de tener a la pumita por sí sola y a la pumita ya funcionando como una cápsula. Aquí nos encontramos que el tamaño sí cambiaba ligeramente por el uso de la película de PBA. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, de la familia 2 a la familia conocida como P2 a la familia P4 de tamaños, el cambio fue considerable, mientras que de la familia P4 a la familia P6 el cambio no fue tan grande. También nos dimos cuenta que la tendencia de, de los tres sistemas de cápsulas fue conservarse en una tendencia hacia el ovoide y en estructuras un tanto controladas, no tan variadas en sus tamaños de acuerdo a su familia. Se midió la capacidad de impregnación o la eficiencia del proceso de encapsulación. Eso nos permitió saber qué cantidad o qué tanto de silicato de sodio como agente sanante se le podía impregnar a este material poroso. En el caso del grupo P2 y P4, se tuvieron valores expresados a nivel porcentaje cercanos al 44%. Para el caso del P6, se logró impregnar una mayor cantidad y esa superó el 50% de eficiencia. Eh, una vez que se tenían estos resultados, fue necesario ver la resistencia mecánica que tenían esas cápsulas por sí solas para tener un indicativo de qué tanto mejoraba o empeoraba esa resistencia mecánica de ser una pumita a ser un sistema de cápsulas. Se llevaron a cabo las mediciones y el resultado siguió la misma tendencia, dado que si tenemos cápsulas más grandes, la resistencia mecánica va a incrementar, pero solo por efecto morfológico o solo por efecto de tamaño, pero no más. Ay, tengo un segundo para silenciar mi teléfono. Listo. Entonces se siguió observando la misma tendencia y teníamos que asegurarnos que efectivamente se logró retener al silicato de sodio al limpiar la pumita y que efectivamente teníamos una cápsula. El tema acá fue a ver, denme un segundo. Hola, estoy en una reunión. Ya lleva tanto tardecito. Listo. Perdón, una disculpa por eso. Bueno, les decía que como última fase teníamos que asegurarnos que se logró retener al silicato de sodio al interior de la pomita y que ese silicato de sodio conservaba sus propiedades de agente sanante. Así que tuvimos que recurrir a una caracterización química por una técnica que es FTR y esa técnica nos permite ver los grupos funcionales del material y la intención de esto fue corroborar que efectivamente se retuviera el silicato dentro de la cápsula y que ese se mantuviera ahí. Por lo tanto, hicimos barridos, comparamos la pumita por sí sola contra la cápsula y contra los distintos componentes que tenía la cápsula. En este caso fue una película formada de PBA y el PBA, que es la película que recubre el exterior, necesita un compuesto adicional, el cual no detallé tanto porque va más asociado a temas químicos, que es la glicerina. La glicerina tiene la capacidad de formar redes que entrecruzan el polímero y eso impide que permee el oxígeno. Y la idea de la película es eso, que impida la permeación de oxígeno para que el silicato no pueda endurecer. Al hacer este análisis por FTR nos dimos cuenta que efectivamente se logró retener al silicato de sodio al interior de la cápsula y también nos dimos cuenta que la película compuesta por PBA y glicerina
no tuvo un gran efecto en la composición al interior de la cápsula. Por lo tanto, con esto llegamos a la conclusión de que logramos sintetizar cápsulas de manera efectiva, lo cual es el primer gran paso para esa prueba de concepto. Actualmente, y de hecho con Manuel en su laboratorio, viene la segunda parte de esta etapa, que es ya validar la capacidad que tienen estas cápsulas de sellar microgrietas en probetas formadas de hormigón. Lo estaremos poniendo en marcha esta etapa en las semanas venideras. Esperemos tener buenos resultados. Llevamos algunos meses trabajando en ello, diseñando un ensayo, porque como todo esto es nuevo, no hay ensayos normados o no hay ensayos diseñados para validar estas tecnologías. Así que el simple diseño o de definir las condiciones en las cuales se va a hacer el ensayo, desde definir, por ejemplo, cómo se va a hacer la mezcla del mortero, cuántos componentes, qué cantidad de cápsulas va a llevar, involucra bastantes pruebas previas, bastantes ensayos preliminares, y eso es en lo que hemos estado trabajando las últimas semanas. Así que como conclusiones, en la fase de diseño de cápsula, encontramos que se podía llegar a saturar hasta un 100% en peso de pumita, que quiere decir que por cada gramo de pumita podemos impregnar hasta 1 gramo de agente sanante. El silicato de sodio es el agente sanante de partida, pero ahorita les voy a explicar qué es lo que sigue en esa vía de agentes sanantes. Y también encontramos que la película externa, conformada de PBA, a un 6% de PBA, era la que nos podría ofrecer un mejor balance, tratando de balancear la eficiencia de encapsulación y también las propiedades mecánicas. Lo que se viene es, desde el punto de vista químico, es evaluar los productos que se forman durante el proceso de autorreparación, pero también se tiene que monitorear el comportamiento y el desempeño que van a tener estos materiales una vez que se han autorreparado a largo plazo. Y finalmente, también estamos trabajando en diseñar nuevos modelos de cápsulas que mejoren tanto la eficiencia y la durabilidad. Así que lo que se viene y en lo que actualmente estamos focalizados es en buscar alternativas de agentes sanantes. El silicato de sodio ya está bien validado, está bien controlado. Pero quiero ver si puedo activar es que no veo. Quiero activar mi puntero, pero no encuentro la opción. Bueno, sí. Abajo, si vas al costado inferior izquierdo, como el tercer Ajá. icono es el lápiz. Sigue un poquito a la izquierda, Ah, pero ese. Ahí encontré. está. Acá está, sí. Entonces, con el silicato de sodio, a un nivel químico, ya se encontró que tiene la capacidad de sellar microgrietas. Se ha estudiado esta reacción y el silicato de sodio tiene la capacidad de formar cristales. Esos cristales sellan las grietas. El problema es que cuando tenemos la formación de cristales, su alineación o la manera en la que abarcan esa grieta no, nos lleva a un sellado incompleto o no un sellado total. Y eso resulta que se recupera solo un 75% de las propiedades mecánicas. Y lo que se viene, y esto aún no está en ningún lado, es trabajar con esa reacción química y encontrar una alternativa de un agente sanante que sea capaz de sellar las microgrietas y que satisfaga todas las demandas, que es activarse hasta el momento que se forme la microgrieta y no en todos los procesos anteriores, en el proceso del masado, del hormigón, la producción, el curado, cuando ya está la infraestructura, independientemente de la aplicación final que tenga, sino que hasta que se forme esa microgrieta y se libere el sanante. Y llegamos a las nanopartículas.
las nanopartículas y nuestra teoría hipo- a nivel teórico. eh, Sabemos que al entrar en contacto en procesos de sanado, en procesos que involucran, por ejemplo, la presencia de humedad, la presencia de calcio inherente al cemento, tienen la capacidad de formar estructuras globulares densas. Entonces, lo que pretendemos es que estas estructuras globulares es como si se juntaran muchas pelotitas de masilla que pueden adaptar su tamaño y van a ir creciendo, van a ir absorbiendo humedad y van creciendo. Entonces, esta estructura globular lo que va a permitir o lo que se pretende es tener un sellado de la microgrieta más denso y se está apuntando a tener una recuperación mecánica, quizás no del 100% porque ya hubo un daño mecánico y eso al final del día sigue siendo un daño, pero se está apostando a tener una recuperación mecánica mayor que la que ofrece el silicato de sodio. Eso es el punto de vista agente. Y acá arriba nos devolvemos a la pumita como una estructura porosa. Con los estudios preliminares ya nos dimos cuenta que sus cavidades internas están interconectadas y que es una estructura jerárquica. Entonces podemos acceder a ello. Con las nanopartículas, dado que los poros de la pumita llegan hasta un tamaño micrométrico, podemos eh, meter o podemos impregnar eh, materiales del tamaño nano dentro de esas cavidades que van desde un tamaño micro hasta un tamaño macro. Y eso nos permite tener también cápsulas con un mejor funcionamiento. Y lo que también estamos tratando de optimizar ese recubrimiento externo, ya que hemos trabajado con el PVA, pero el PVA tiene dos problemas. Primero, es un material, sí es un material de base biológica, pero es un material que también demanda emisiones de CO2. En el caso de las nanopartículas con las cuales vamos a estar trabajando, estas provienen de subproductos de biomasa, principalmente biomasa de residuos de procesos alimenticios, por ejemplo, en procesos de producción del arroz, de la cascarilla de arroz, para ser específicos. Esa cascarilla, que es básicamente un residuo, tiene la capacidad de dar altos rendimientos para la producción de esas nanopartículas. Así que esas nanopartículas se convierten en un candidato ideal como un agente autorreparante. Y en principio eso es en lo que estamos trabajando actualmente. Y con eso termino la charla en torno al trabajo que involucra el diseño de cápsulas bioinspiradas para la autorreparación en materiales cementicios. Muchas Muchas gracias, gracias, Eric. Eric, por tu presentación. Y ahora le paso nuevamente la banda a Edgar, o sigo yo nomás, Edgar. Dale Tú me nomás, Manuel. ordenas. Sí, no, tranquilo, dale nomás, que ahora son preguntas de los chicos. Ahí tú puedes Perfecto. llevar. Entonces, la idea de ahora, Eric, y a todos los estudiantes, que se pueda generar consultas, dudas, una conversación acá en los minutos que nos quedan. Tenemos ahí todavía tiempo disponible. Y para que Eric pueda darnos mayor claridad a algunas dudas que puedan tener los estudiantes o nosotros mismos que estamos aquí participando de la exposición. Así que se puede abrir micrófono y consultar abiertamente. Creo que Mauricio ya fue el primero en que... No, sí, no sé si lo hicimos hoy, pero era, bueno, por supuesto agradecer, Eric, que nos acompañe, y gracias por compartirnos los interesantes resultados del trabajo que están haciendo en conjunto con Manuel, pero no recuerdo si te habíamos presentado formalmente, Manuel, a ti, para nuestros estudiantes, porque entiendo que hay algunos ahí que pudieran ser de Conce, pero Manuel es nuestro director allá en Concepción, ¿cierto? Y claramente como el mismo Eric indicaba y Manuel, ¿cierto?
también trabaja en estos temas. En versiones anteriores del seminario ha venido a mostrar parte de su trabajo, que eran otro tipo de microcápsulas, era un poquito diferente a esta, a, a las que nos compartió Eric, pero siempre en esa línea. Eso nomás, Manuel, quería como que Vale, contarle Mauricio. a los muchachos quién era usted, profesor. De hecho, miraba por aquí y reconozco, o sea, si mi memoria no falla, algunos de acá, yo en pandemia les di el curso de materiales. Ah, No mira, sé, hartos por años aquí atrás, sí, me suena alguno por acá. sí. Así que Ah, puede te ser que ubicaban entonces, ya. puede ser que alguno me conozca. Puede ser que alguno me conozca en la clase. Entonces, eso, la idea, como les comentaba, chicos, es que puedan hacer consultas, curiosidades que puedan tener, algún concepto que no haya quedado bien claro. Así que eso, abierto el micrófono para no preguntar solamente yo, ¿ah? O sea, la idea es esa, con toda confianza poder preguntar. Ya, Javier Romero está ahí levantando la mano. Si puedes activar tu micrófono, gracias, Javier. Hola Eric, muchas gracias por la presentación. Quería consultar cómo fue todo el proceso de la elección de ensayos para para las cápsulas. Sí, en realidad fue un proceso largo, más bien de prueba y error. Mira, aquí yo hice un esfuerzo grande en tratar de llevar todo esto un poco para bajar los términos. Como contexto sobre mi formación y sobre dónde vienen estos ensayos. Mi formación es ingeniería química y yo en México todo el tiempo mi investigación estuvo focalizada a sistemas encapsulantes, pero enfocados hacia la nutrición humana y al mundo de las cápsulas. Las cápsulas, como están asociadas más a los remedios y también a los suplementos, eh, tienen ciertas caracterizaciones que ya van como base para conocer a la formulación óptima. Entonces, partimos de ahí, partimos de primero adaptar los ensayos que se hacen comúnmente en la industria farmacéutica y en la industria alimentaria, pero que nos pudieran ser útiles para la aplicación final, que en este caso ahora está virando hacia aplicaciones de materiales cementicios. Entonces las primeras selecciones fueron focalizadas allá y se fueron complementando sobre el conocer el entorno real de aplicación del material. Y fue por eso que se fortalecieron algunas otras intentamos hacerlas o simplemente se descartaron por el tema de qué tanta información útil nos podría entregar ese ensayo pensando en la aplicación final. Ah, entiendo. Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Gabriel Salas Chávez. Tiene buen apellido, Gabriel, así que le vamos a dar el pase. Puedes ahí activar su Hola, micrófono. hola, buenas. ¿Se me escucha, cierto? Muy bien. Sí. Muchas gracias por la presentación, estaba súper buena. Mi pregunta va por em, ¿qué agente químico tenemos que evitar sumado al agua para que, por ejemplo, no sé, pues si aplicamos esto a algún edificio o alguna construcción real, cuando este químico entre en contacto más el agua, a este cementante, a este como agente cementante se pierde ese efecto? O sea, ¿qué Sí. químico tenemos que evitar que entre en contacto para que esto como que se pierda? Mi respuesta yo creo que no te la vas a esperar, pero, pero en sí es el enemigo de casi todo. Es nuestro amigo y es nuestro enemigo, y es el oxígeno. El oxígeno nos sirve para respirar, nos sirve para el día a día, pero lamentablemente el oxígeno también induce procesos de envejecimiento asociados a la oxidación, es decir, el oxígeno oxida y daña a los seres vivos hasta a las estructuras. Entonces, el mejor aliado también es el peor enemigo, en este caso es el oxígeno. Y ya después, respecto a agentes químicos
va a depender el entorno de la aplicación. Si hablamos específicamente en hormigones y si son materiales, por ejemplo, que van a estar en estructuras que están cercanas al mar o en el mar, ahí son los iones cloro, iones flúor, iones sodio, que son inherentes del agua salada. ¿Por qué estos iones son un enemigo? Porque estos iones, junto con el oxígeno, eh, no dañan tanto al hormigón, pero si penetran las microgrietas y se encuentran, por ejemplo, con el acero estructural, lo oxidan casi al instante. Y eso daña la resistencia que el acero le da al material y la resistencia se ve bastante comprometida. Así que sería focalizado hacia la aplicación final, pero si me pides elegir un elemento químico, yo te digo el oxígeno. Muchas gracias. Y una última pregunta. Entonces, si por ejemplo llegamos a aplicar esto en algún proyecto o alguna construcción real, lo que tenemos que hacer es como aislarlo entonces de como del oxígeno y en caso de, no sé, pues, por ejemplo, no sé, pues, una fundación de algún puente que esté como en el mar, por ejemplo, tendríamos que aislarlo y aplicarlo y evitar que entre en contacto como con el agua salada para que se corroa, para evitar que se Sí, sí, corroa. sí, sí. De hecho, en esa vía ya hay bastantes aditivos que se agregan como una película externa y su función es esa. Pueden llevar distintas funciones, pero básicamente o sus funciones como primordiales es tratar de minimizar ese contacto con el oxígeno. Y el oxígeno puede llegar por dos vías, por aire pero como daña más es por presencia de humedad. En realidad el agua por sí sola no afecta tanto, lo que afecta es H2O, pero si separamos H2O tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces un oxígeno siempre se va a unir a un hidrógeno y van a tener un OH y ellos son como una parejita bien agresiva. Entonces, el OH es el agresivo y queda un hidrógeno del agua que no daña tanto. Y por eso es que estos recubrimientos van focalizados a repeler el agua, porque a repeler el agua, en cierta manera o de manera indirecta, también se repele al oxígeno. Y ya hay recubrimientos y generalmente se utilizan, se ponen. Muchísimas gracias. O sea, me Más quedo con... consultas. Gracias, Gabriel. Más consultas, más consultas, más consultas. Yo tengo algunas. Mientras alguien más se pueda animar con algunas preguntas y que está asociado más bien a algo que tú comentaste al inicio, que tu experiencia estaba enfocada en otra disciplina. Entonces, me gustaría que pudieses hacer una reflexión sobre justamente la interdisciplina y cómo la interdisciplina está generando bastantes innovaciones. Y producto de esas innovaciones, eh, producto de esas innovaciones, se está generando gran impacto de publicaciones, proyectos que están siendo muy citados también. Entonces, me gustaría que hicieras justamente esa reflexión y pudieses contar de alguna manera eh, cuáles son todas las disciplinas que también están involucradas en tu proyecto. Sí, bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa es que por las demandas actuales, es prácticamente necesario virar hacia la interdisciplina y unir conocimientos de distintas áreas, porque en este caso, por ejemplo, yo estoy como dándoles una mirada desde el punto de vista ingeniería química, hacia la química y a la ingeniería, y cómo esto puede contribuir a la ingeniería civil. Y lamentablemente, eh, necesitamos soportarnos entre disciplinas. Bueno, no lamentablemente, dije lamentablemente porque una sola persona sería muy difícil que dominara disciplinas tan complejas, porque ingeniería civil es una de las ingenierías más complicadas a nivel dificultad, a nivel conocimientos. Eh,
por todo lo que se tiene que dominar en el campo temático. Pero aún así no es suficiente porque ah, las demandas actuales requieren distintas miradas. Entonces, para poder sacar adelante estas ideas disruptivas, novedosas, necesita estar soportado por distintas miradas y es por eso que la interdisciplina ya es necesaria, ya es completamente necesaria, completamente ya es mandatoria. Ya no, si quieres mantenerte aislado en tu disciplina, va a ser muy difícil que saques adelante ese tipo de ideas porque sí, simplemente es complejo. Yo en mi caso y en el ejemplo específico, eh, necesito bastante el apoyo desde el punto de vista de ingeniería civil, porque yo en mi mundo, en la forma en la que yo veo las ideas, veo la estructura química, la reacción y cómo va a resultar, me hace todo sentido y digo, sí, sí, sí funciona. Pero llego con un experto en ingeniería civil y me dice, no, porque eso no tiene la suficiente resistencia y no va a funcionar y no se va a mezclar. Y ya uno tiene que dar un paso atrás y decir, ah, es verdad. Y, y sucede lo mismo cuando se parte desde la ingeniería civil como disciplina, que tienes la idea y en estos dos casos la analogía es muy simple. Desde el punto de vista químico, uno parte de imaginarse moléculas y va creciendo esto. Entonces, uno se imagina una molécula, lo crece, llega a una reacción química y esto se ve a una escala muy pequeñita, a un nivel, una reacción química de 1 gramo. Y luego eso lo creces y llegas a 10 gramos y hasta que llegas a algo que tú puedas tocar, a algo real, necesitas pasar por una etapa muy grande, pero la química te ayuda a predecir lo que va a pasar cuando lo tengas en grande, pero es desafiante. Y cuando y para un químico pensar en construir una probeta de un mortero de, no sé, de cúbica de 10 por 10 es casi impensable porque para ti es predecir toda esa estructura química que va a tener eso al final va a ser muy complejo. Y si tú partes de la ingeniería civil, casi siempre la lógica es mezclo todo, hago mi masado, genero mi probeta y ¿qué hago? Veo sus propiedades mecánicas. ¿Cómo podemos ver las propiedades mecánicas? Rompiéndolo. Y desde la química es para poder romper ese material que te puede costar años llegar a ese material novedoso y romperlo sería lo último. Entonces, encontrar ese balance, esa sinergia entre, ok, podemos llegar a un material y ahora sí lo podemos romper, eh, eso es lo que demanda la interdisciplina y es donde ambas disciplinas, más otras adicionales, por ejemplo, todas las que llevan base bio, ya sea bioquímica, ciencias biológicas, se tienen que conjuntar para llevar adelante estas soluciones. Muchas gracias, Eric, ahí por la reflexión. Se motivó Edgar ahí y va con alguna reflexión o pregunta también. Sí, también. Muchas gracias, Eric, por la presentación. La verdad, una presentación muy prolija, muy limpia, muy profesional. Excelente. Mira, yo tengo no sé si una consulta, más una reflexión. Eh, ¿Qué me puedes decir acerca, digamos, uniendo con lo que estabas comentando de la multidisciplinaridad? ¿Qué me puedes decir con respecto al healing time de estos elementos, del hormigón con cápsulas, por ejemplo? Poniéndolo en el escenario de tenemos un terremoto o tenemos cierta acción sobre la edificación, sobre cualquier elemento, esta se fisura, el terremoto no es muy severo, el terremoto es un terremoto rutinario, ¿verdad? 6 para acá, para Chile, más o menos rutinario. Hay ciertas fisuras. eh, ¿Cuánto crees tú, cómo ves tú en el escenario del futuro, cuál sería el tiempo de sanación del hormigón, dependiendo de las cápsulas, etcétera, etcétera? ¿Es posible tener eso más o menos ajustado? ¿Lo es posible en función de que después viene una réplica y no sabemos si ya habríamos poder, tendríamos alguna reserva de resistencia recuperada o algo así? ¿Cómo ves tú ese escenario? Sí.
Mira, es una muy buena pregunta y yo creo que es el reto más grande. El tener esa respuesta específica es el desafío más grande cuando hablamos en en torno a estas temáticas, porque aquí ya se conjuntan muchas variables. Primero, el resultado final es recuperar las propiedades mecánicas y sellar esa grieta. Pero, por ejemplo, en el caso hipotético de una grieta resultado de un terremoto y la posible réplica, la réplica no afectaría nada. La réplica prácticamente no le haría ni cosquillas al sistema de autorreparación, no afectaría. Al contrario, incluso podría ayudar. ¿Y por qué podría ayudar? No necesito avanzar más, esta imagen lo puede explicar porque la cápsula empieza a liberar el sanante y si viene una réplica, forza la difusión, forza que el agente o el material se mueva a lo largo de la grieta y se distribuya más. Así que una réplica jugaría a favor. Pero en cuanto a los tiempos, actualmente es una pregunta muy difícil de responder. Va a depender mucho del material. Se trabaja con distintos agentes sanantes. Por ejemplo, con el silicato de sodio, eso sería en cuestión de horas. En cuestión de horas, estamos hablando que en 2 horas, máximo 8 horas, ese sellado estaría completo. Es decir, si el temblor es por la noche, al otro día en la mañana, y si las fisuras no se llegó hasta un daño estructural, tu estructura estaría bien, estaría bien. Si es otro tipo de materiales, se ha trabajado bastante, por ejemplo, encapsulando bacterias. La idea de estas bacterias es que se encapsulan, se liberan y están inactivas. Cuando se liberan, ellas inician sus procesos de reproducción, se van alimentando del propio cemento y se reproducen. Entonces, como se reproducen, necesitan un medio para crecer y su medio de crecimiento es la grieta. Estos sanados te toman semanas, semanas y hasta meses, pero son sanados continuos, siempre y cuando la bacteria siga activa o siga viva. Así que va a depender bastante del agente sanante que se utilice. El gran problema acá es qué tanto o cuántos ciclos de autorreparación puede dar la cápsula. ¿Por qué? Porque una vez que se forma la grieta, la cápsula se abre y empieza a liberar el material al interior. Si desde la primera liberación se sale todo el sanante, solo va a servir para un ciclo. Sirve para un solo ciclo y si vuelve a haber algún agrietamiento, la cápsula ya quedaría inactiva. Pero tampoco es un gran problema, porque por eso es que se piensa en sistemas de liberación controlada, a propósito del laboratorio que dirijo, donde se diseñan cápsulas que te permitan liberar de manera continua el sanante y que no se salga de una. Al contrario de los fármacos que uno consume el día a día, porque la intención de ese fármaco es que de una te libera el remedio y te ayuda. En este caso es estarlo liberando como de manera controlada y un tanto continua para sobrevivir a distintos ciclos de sanado, que si lo llevamos a la analogía de los terremotos, cada vez que existe un temblor, van liberando poco a poco. Y cada vez que se genera una grieta, libera lo necesario para hacer la grieta, pero aún contiene material en su interior. Pero sí, es difícil poder establecer un tiempo exacto. Excelente, Eric. Es súper interesante la reflexión. No tenía idea que, digamos, que también, o sea, las bacterias tardaban semanas incluso, ¿no? Claro. Ahí se me activan otras preguntas. Tú, digamos, te voy a hacer una chiquitita rápida, así con respecto a todo lo que has estudiado y la revisión de la literatura de esto. Tú en este momento podrías decir que el estado del arte está a nivel de material solo, aislado, o ya estamos bien avanzados en las interacciones con otros materiales y a nivel de componente, por ejemplo, hormigón reforzado con acero, hormigón reforzado con acero, hormigón autosanante reforzado con acero, fibra de vidrio, o ya estamos hablando también de elementos, qué sé yo, no sé, elementos estructurales tipo muros, tipo columnas, vigas. Digamos, cómo lo ves tú?
en Ah, qué estado estamos, más o menos. sí, mira, es curioso porque dado el impacto que tienen las estructuras de hormigón y como ese tipo de innovaciones son un tanto disruptivas, pero impactan a la población, aunque la solución se tenga, implementarla no es tan rápido, porque Mm, hay que estar completamente, hay que cerciorarse al 100% que no va a poner en riesgo a la infraestructura, al uso final, porque si no es muy problemático donde en esta línea y donde hay más avances es del otro lado del planeta, principalmente los europeos, donde en el Reino Unido se concentra un grupo de investigadores que ya están probando esos sistemas en hormigones, pero no a niveles grandes, no a nivel de construir, por ejemplo, un edificio, un puente o una carretera, dependiendo de la aplicación, pero sí ya a una escala de magnitud, un hormigón, es decir, un metro cuadrado de hormigón. Y ujú, lo que va más avanzado es las cápsulas que contienen bacterias a su interior. ya, ¿Y por qué han avanzado las bacterias? Por sus características. La desventaja es que es lento el proceso porque tenemos que dejar que se reproduzcan y les toma su tiempo reproducirse y debe ser continua, pero sus grandes ventajas es que ahí pueden estar años y ujú, si la estructura no se daña, ahí van a estar inactivas y su alimento básicamente es el hormigón, los carbonatos que no fraguaron, que no terminaron de reaccionar y siempre van a estar accesibles, así que no necesitan más allá. Y producir las bacterias desde un punto de vista a nivel productivo, cua- eh, a una escala macro, tampoco es tan complejo porque son procesos biológicos que no demandan un gasto tan grande que si se utilizara algún polímero sintético. ya, Así que tiene grandes ventajas el uso de bacterias, aunque su gran desventaja es su tasa de sanado. Y es lo más. A nivel tangible, lo más que se ha trabajado son sí son hormigones, pero aún no llegan al punto de comercializarse. ya, entiendo. Gracias, Eric. Pero bien. Puedo complementar, complementando también desde otro punto de vista, tampoco Edgar y todos los que están acá, está la infraestructura para producir también estas cápsulas a un nivel más industrial. Ese es el otro gran desafío que hay. Entonces, como toda investigación, comienza en un laboratorio y se va escalando ahí poco a poco. Pero ahí Eric bien lo comentaba. Y por mi lado tengo otra pregunta, Eric, y que tiene que ver con también una invitación y es como lo que siempre nosotros reflexionamos como grupo de investigación, Eric, en el que compartimos, que es si puedes hacer una invitación a pensar fuera de la caja. O sea, nosotros nos formamos como ingenieros civiles bajo unas normativas, bajo ciertos experimentos y como que no hay nada más que eso. Entonces, cuando uno realmente quiere hacer innovación, en alguna disciplina, naturalmente la caja en la que fuimos formados tenemos que tratar de romperla. Entonces, si puedes reflexionar sobre eso y también poner el ejemplo justamente de estos experimentos que estamos llevando a cabo y que lo encontramos en nutrición, como este experimento que estamos haciendo de la galleta, o sea, cosas que nosotros ni siquiera pensábamos que a las galletas que comemos también se le hacen algunos experimentos mecánicos que nosotros lo estamos llevando a esta disciplina también para poder activar las cápsulas. Que ahí sí que nos Sí, puedes contar un poco sobre eso. sí, sí, totalmente. Sí, la invitación va completamente a ello y es salirse de la caja y yo creo que lo que siempre nos limita a querer salir de esa zona segura es el miedo. Y es el miedo a lo desconocido y todo lo contrario, aventúrense, no le teman a lo desconocido. Al contrario, por eso ahí entra el trabajo de las distintas disciplinas. Salte de tu caja, prueba lo desconocido y vete ayudando de personas que sepan esas nuevas líneas temáticas y eso, la clave está ahí en perder el miedo, en lanzar la imaginación, pensar nuevas ideas,
aquí vas a sacar un tema importante porque ya todos tenemos la IA, todos somos usuarios de la IA. El tema de la IA y lo que a nosotros como humanos nos da esas características es ser disruptivos. Lamentablemente la IA toma registros históricos y es útil, pero una IA no va a pensar en ideas nuevas, en ideas disruptivas que puedan ser aplicadas directamente, no va a llegar a ese nivel de entendimiento y bueno, quiero dejarlo aquí porque la mayoría de ustedes aún son estudiantes y dependen mucho de ella, no dependan tanto, traten dependan más de su imaginación y que no los limite la imaginación. Siempre van a llegar ideas que van a encontrar peros, van a encontrar problemas que digan, no, es que no se va a poder porque probablemente pueda pasar esto. Pero ¿qué sucede? ¿Y si no? ¿Y si no pasa? ¿Cómo sabes qué va a funcionar o qué no va a funcionar si no lo pones en marcha? Y eso, entonces la invitación va hacia allá, dejen volar la imaginación, pierdan el miedo a lo desconocido, apóyense. Y respecto a, por ejemplo, a la analogía de llevar pruebas de ensayos que se hacen en galletas o la industria alimenticia y llevarlo a la ingeniería civil, pues es algo que vamos a poner en marcha y de ahí nació la idea. Para este sistema de cápsulas necesitamos diseñar probetas con morteros, pero que podamos ensayar a nivel laboratorio en máquinas de ensayos con con esfuerzo, con tasas de compresión o de esfuerzo mecánico controladas y no tan grandes que las que te demanda un ensayo normado para hormigones. Deben ser más pequeños y ahí tomamos como inspiración el ensayo mecánico que se le hace a las galletas. Y vamos a estar replicando esa forma de galletas. No vamos a hacer galletas de mortero, pero algo muy similar. Vamos a hacer placas circulares que utilizando placas Petri, que se utilizan bastante en el laboratorio, pero básicamente van a ser placas circulares de esta forma. Son como discos. Y lo verde va a ser las incrustaciones de cápsulas y nuestro objetivo va a ser romperlos con flexión a 3 puntos, aplicando presión en esta zona generamos una ruptura controlada y vamos a cuantificar qué tanto se recuperan esas propiedades mecánicas a cabo del tiempo, induciendo la autorreparación. Y sí, ahí está el ejemplo concreto de cómo uno tiene que pensar fuera de la caja para poder poner en marcha estas ideas. Vale, Eric, muchas gracias. Mauricio ahí también se motivó, parece, en la discusión, así que Sí, va con alguna reflexión o alguna pregunta. sí, como conectando varios de los elementos, tanto lo que preguntaba Edgar, conociendo también lo que hay detrás de a lo mejor el trabajo, más que directamente la pregunta que hacía hace un rato Javier, y también lo que decía Manuel de estos trabajos interdisciplinarios, porque eh, entiendo por lo que hemos conversado con Manuel y lo que acababas de decir respecto al experimento, que ustedes trabajan a nivel de digamos, preparan morteros, no es directamente una mezcla de hormigón. Mi pregunta va, nosotros hemos estado trabajando hace un tiempo en daño de edificios patrimoniales y el rol que yo he jugado es buscar el daño. Ya, pero una vez que buscas el daño, después viene toda una cosa de qué significa ese daño en términos de, no sé, con la profesora que hemos estado trabajando, que es la supervisora de Javier, ¿cierto? Que es la que ve el análisis estructural en la activación de ciertos mecanismos de falla. Y el foco ha estado en edificios de albañilería no reforzada. Entonces, mi pregunta, ¿cierto? Es, y lo que tú nos contabas de la experiencia en Inglaterra, me imagino que tal vez al alero de lo que el mismo, ¿cómo se llama? Tu profesor supervisor o el profesor supervisor de Manuel también ha estado desarrollando, ¿cierto, José? Eh, ¿qué hay respecto a estructuras ya existentes? Porque entiendo que esto apunta al desarrollo de
nuevas estructuras y reparación, ¿cierto? Concebir de alguna manera una estructura o un material que va a permitir la autorreparación de la estructura, pero han pensado en aplicaciones para reparar daños ya existentes en estructuras que no fueron concebidas de esta forma, así como suerte de inyecciones, no sé qué será lo más apropiado, por lo que describías, tal vez lo más apropiado parecerían las soluciones de índole biológica, ¿cierto? Que se propagan por la grieta, no sé. ¿Han visto algo de eso? ¿Han probado aplicaciones eh, a lo que, en esa línea? No, la verdad es que no hemos trabajado en, en materiales en construcciones ya hechas, es decir, Ujú, en reversar algún daño que ya está, ujú, porque nosotros partimos desde la base de diseñar materiales que tengan la propiedad de reparación autónoma y por eso es que se diseña el material desde que se va a construir. Y para materiales ya construidos, las únicas vías de solución son recubrimientos superficiales. mm. Ajá, sí. Y Ya, acá, ajá. sí, Y es que lo acá, pensaba porque, por ejemplo, una de las preocupaciones que tú tienes en un edificio patrimonial es preservar su esencia, es ser, tratar de que sea lo menos eh, disruptiva la intervención que garantice, ¿cierto?, que recupera la capacidad, ¿cierto?, resistente, pero sin perder la esencia que lo convierte en lo que tú buscas proteger en el edificio patrimonial. Entonces pensaba, y estoy pensando absolutamente, quizá un disparate, pero era en este contexto particularmente de las bacterias, ¿cierto? Chuta, tengo un mortero que a lo mejor tiene 100 años, 150 años, o incluso mortero, pero también pudiera hacer algo en el ladrillo, ¿cierto? Que a lo mejor en un ladrillo cerámico o en albañilerías de adobe, si hay alguna, probablemente cerámico, pero la grieta muchas veces se propaga por estas morteros. Entonces, eh, más allá de un recubrimiento, así como una inyección eh, puntual, ¿cierto? Y como que dejar esa propagación de la grieta, a lo mejor es algo que podríamos explorar. Lo sí, invitamos, sí. profesor, también, eso Sí. que De hecho, desconozco si ya hay desarrollos partiendo desde esa base. Eh, incluso, sí, los microorganismos pueden ser una buena alternativa. No necesariamente bacterias, Mm, sino que el reino fungi ahí puede funcionar muy bien, es decir, hongos. ujú, Eh, Claramente, siempre la limitante en ese tipo de estructuras va a ser utilizar microorganismos que que seguro. sean biocompatibles o cuya tasa de Mm, crecimiento se pueda controlar para que no impacten en el entorno, es decir, hongos que no sean concebidos como patógenos. claro. Ajá, entonces quizás se podría lanzar la mirada hacia esas alternativas y completamente, yo creo que no es descartable esa idea, aunque al momento desconozco, no he hecho como búsquedas en bibliografía específicas, si hay trabajos desde esa mirada, pero sería bien interesante explorar la vía de microorganismos, dejarlo un tanto más abierto, puede ser hongos, pueden ser bacterias o incluso hasta crecimiento de microalgas. Muchas gracias por la estimulante presentación y discusión, Eric. bueno, Eric, muchas gracias por tu presentación, por lo que nos comentaste, por las reflexiones, por la conversación, como dice Mauricio. Esa es la idea justamente de esa es la esencia que tiene este seminario cuando lo pensamos hace 10 años ya, Mauricio, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Hace por 10 ahí. años con Mauricio tuvimos la idea de dejar una asignatura formalmente en nuestra malla curricular y que lo que busca es justamente eso, o sea, es mostrar innovación, es mostrar otras alternativas a nuestros estudiantes y tú bien lo hiciste con tu exposición. Eh,
te aviso que estás comprometido ya para el siguiente año para que nos muestres el avance. Este es el primer año de la investigación, tenemos tres, por lo tanto podemos tener asegurado a Eric en las otras dos charlas para que nos siga contando cómo va evolucionando esta historia. Así que la invitación queda extendida también, Eric. Te agradezco mucho la buena disposición que tuviste cuando te llamé a participar. Así que muchas gracias por eso. Ok. No, no, al contrario. Muchas gracias por la invitación y sí, yo siempre dispuesto a participar en estas instancias. Al final de cuentas, lo que uno hace a nivel de investigación, a nivel ciencia, si no se difunde, si no trata de llevarse hacia el medio, hacia el entorno, de llevar a los demás, termina como quedándose a medias. Entonces sí es importante esas instancias y se agradece la invitación. Y claro que sí, yo más que dispuesto en unirme el año entrante y a ver qué preguntas ya hemos resuelto o qué nuevos retos se han presentado en el camino, porque aún queda un largo caminar en esta línea de investigación, aún queda hartas incógnitas por resolver. A medida que avanzamos hay más preguntas que respuestas, pero es lo común, es lo común en ese transitar, así que sí, yo encantado de poder seguir aportando en la asignatura, en esta asignatura con una charla, así que gracias por la invitación. Muchas gracias, Eric. Y aprovecho también de pasar la información que la próxima semana vamos a tener también otra charla. Un profesor de Reino Unido va a estar con nosotros, que es José Norambuena. Compartimos ahí con nuestro profesor junto con Eric, y él nos va a hablar de temas similares, pero más bien enfocados en carretera, innovaciones, qué está pasando en Reino Unido. Así que los invito a que se puedan conectar la próxima semana puntualmente. Así que ahí los vamos a estar esperando también con una charla bien inspiradora y con una invitación que el profesor Norambuena también les va a dejar aquí a cada uno de los estudiantes, al que tenga algún interés de poder seguir un posgrado, un magíster o doctorado, también de alguna manera nos va a enseñar la universidad donde él trabaja, y posteriormente va a seguir con su charla. Y creo que con eso cerramos el semestre de ciclo de charla, Edgar, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí. Es nuestra última charla, la próxima semana. Así que ahora yo les paso nuevamente a Edgar para que pueda cerrar, y ya con eso por nuestro lado estamos ok. Bien. Bien, reiterar el agradecimiento a Eric, a Manuel. Un gusto, Eric, haberte conocido. Esperemos que nos podamos conocer personalmente. Y gracias a todos, chicos, por su participación. Gracias, Mauricio, los profesores que estuvieron. Y eso, nos vemos la próxima semana. Chao, Perfecto, que estén gracias. muy Cuídense bien. mucho. Adiós. Saludos. Chao, Chao, chao. chao. Chao.